noches a todos, bienvenidos. Estamos encantados de que en este marco tan bonito que tenemos del Hotel Palacio Horizon esté tan lleno, ¿no? Y con gente tan interesada, que yo sé ya muchas caras nos suenan de muchas reuniones, muchas conferencias, y eso nos satisface, ¿no? Y nos anima a seguir intentando organizar ese tipo de actos. En primer lugar, agradecer a nuestro anfitrión, a Javier Olaciregui, la atención que tiene todos los años con cedernos aquí este espacio. Como sabéis, ya es la quinta edición, es decir, que ya llevamos 5 añitos trayendo pues en lo que entendemos que es lo más significativo, lo más relevante que nosotros conocemos para que se difunda toda esta efeméride de la manera más directa y mejor que podamos, ¿no? Hoy es un día un poco especial, francamente, así lo digo, y yo he pedido presentar a Tomás porque desde hace ya bastante tiempo, bastante más de un año, casi 2 años, entre mi compañero y amigo José Antonio López y yo, que hemos investigado, hemos estudiado gran parte de la historia de la Vuelta al Mundo, pues fue un día cuando en su casa José Antonio me dijo: Enrique, hay una página web por aquí que está haciendo cosas como las que nosotros estamos haciendo, sería bueno hacer algo parecido, tenemos que hacer un itinerario y tal. Y efectivamente ahí descubrimos a Tomás Mazón. Naturalmente no sabíamos quién era ni le poníamos cara ninguna, ¿no? Y a partir de ahí pues le hemos venido siguiendo porque nos parecía que lo que estaba haciendo era tan sencillo, tan claro, tan evidente y tan lógico que merecía la pena ponerlo en escena y merecía la pena que se contara y que se dijera, ¿no? Efectivamente, conocemos los que nos hemos movido en este mundo en estos últimos años, hemos estado en muchas conferencias, hemos estado en muchos congresos, en muchos sitios, y hemos conocido a catedráticos y a investigadores extraordinarios, ¿no? Porque hay una gente que están aportando a esta historia algo súper singular. Pero lo de Tomás, que él mismo dice, yo no soy ningún investigador, yo soy una persona que soy más bien un divulgador de todo lo que ha encontrado en su camino, es que ha sido capaz de ponerlo todo de una manera muy sencilla, muy clara, y tener la virtud de trasladarlo eso a una página web que es tan intuitiva y por lo tanto por eso resulta tan cómoda. De hecho, a Tomás le han pedido que participe, que sea asesor de la Comisión Nacional, porque claro, cuando se ve en la página web todo el trabajo que ha hecho y que ha desarrollado, pues naturalmente hay que consultarle a él porque se ha hecho un auténtico especialista. Tomás Mazón es alicantino de nacimiento, pero lleva muchos años ya viviendo en Extremadura. Él casi ya es más extremeño que otra cosa. Es un ingeniero que no tiene nada que ver con el mundo de la historia, pero que dice que llegó a esto pues como casi todos los que estáis aquí. Hemos llegado a conocer esa historia un poquito más, profundizar en ella, y es verdad que cuando uno profundiza en ella se engancha. Y eso me contaba también hace un rato. Yo llegué aquí, según decía, un poco para ver qué era esto y no ha podido dejarlo. No ha podido dejarlo porque ya digo que esto es absolutamente emocionante, es una carrera preciosa. Como decía, es un enamorado de la historia y sobre todo de transmitir después esa historia, contarla, ¿no?, de alguna forma. Hoy la mejor manera de contarla es mediante las redes sociales y mediante Internet, que tanto aporta y que tanto nos permite, ¿no? Es el autor, como sabéis ya todos, supongo, del portal rutaelcano.com, que se ha convertido en una de las principales referencias en Internet sobre este tema, ¿no? Y también tiene su página en Twitter y en Facebook, lo podéis localizar fácilmente porque está continuamente ya dando conferencias y charlas, ¿no? Nosotros hablamos por teléfono hace más de un año, creo, y ya lo habíamos fichado. Creo que fuimos casi de los primeros en ficharlo. Lo que pasa es que ahora se ha hecho muy famoso y viene de San Sebastián, ahora va hasta Madrid, ahora va... Bueno, ya lo llevan por todos sitios, pero que conste que fuimos nosotros los que hicimos el descubrimiento, ¿eh? Se ve. En la página suya, claro, es una página que
que mensualmente tiene del orden de 25.000 visitas. Eso es realmente importante y sobre todo ha crecido bastante esa página cuando se ha traducido al inglés y eso ha permitido que se enteren fuera de nuestras fronteras en lo que fue este viaje, porque desgraciadamente fuera de nuestra frontera se conoce muy poco esta historia. Todavía hay quien piensa que la primera vuelta al mundo la dio Drake, o sea que así son las cosas. Y tiene la derrota que él tiene en su página web, ha llegado a superar las 300.000 visitas, ¿no? Porque ya veis, y si no la conocéis, os meteréis cuando estéis en casa, veréis que es muy bonita porque te va señalando todos los acontecimientos que ocurrieron durante todo ese viaje, ¿no? Ha colaborado en la redacción del catálogo de la exposición del viaje más largo, que precisamente se inaugura mañana en el Archivo de Indias. Lo inaugurará nuestro rey, y también ha colaborado en algún documental como asesor y como gran conocedor de todo esto. Yo, por último, quisiera de alguna forma también nombrar aquí a una persona que no tengo el placer de conocer, que es Cristóbal Bernal. Es un señor mayor que tiene a veces dificultad el hombre de poder trasladarse. Lo hemos querido traer este año aquí, pero no ha sido posible, y quisiera de alguna forma hacer un pequeño homenaje a él, porque yo he comentado con Tomás hace tiempo, con Tomás comenté hace tiempo que las fuentes que él utilizaba eran las mismas que utilizábamos nosotros, y era gracias especialmente a este señor, a Cristóbal Bernal, un señor de Sevilla, como digo, que se ve que se ha dejado las pestañas en muchas horas en los archivos, y eso es digno de mencionar. Yo creo que este era nuestro pequeño homenaje a este señor. Así que nada más, yo no quiero enrollarme más. Él no va a hablar del viaje si no queréis, porque yo le he dicho que en San Lucas somos ya unos expertos en el viaje de la Vuelta al Mundo. Hablará de su página web y profundizará un poco en todos los detalles, y desde luego después habrá un turno de palabras para que el que quiera hacer alguna pregunta, pues encantados de contestarle. Así que le dejo con Tomás y muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos por venir y enhorabuena por la ciudad que tienen y por esa sensación que cuando uno viene a ella se transmite, ¿no? Yo hoy paseaba por el centro y veía en las tiendas fotos de los retratos de Magallanes, del Cano. Me he comido un helado de sabor Magallanes. En fin, se respira esa pasión por la Vuelta al Mundo y por el gusto por el pasado que han tenido aquí, y la verdad es que eso es digno de admirar. Así que enhorabuena a todos, porque eso es de todos ustedes. Y bueno, yo, como comentaba Enrique, yo lo primero que tengo que decirles es que yo no soy nadie en especial, en el sentido de que no me dedico a esto. Mi trabajo es otro, y a mí lo que me pasó en un momento dado fue que se me encendió una chispa por conocer más sobre este asunto de la expedición de la primera Vuelta al Mundo, gracias al trabajo altruista de una persona que se graba y crea programas que descarga uno por internet sobre la historia de España, que se llama memoriasdeuntambor.com. Y si no lo conocen, se lo recomiendo encarecidamente. Bueno, el primer programa que él emitió era el de la primera Vuelta al Mundo. Y yo ahí descubrí la historia de la expedición y además quedé absolutamente maravillado, porque era algo que me resultaba ajeno. Yo hasta entonces no tenía más conocimiento de esto que lo que cualquier persona con algo de cultura general, y ya está. Y ver esta historia, que se enriquece muchísimo en cuanto uno se mete a conocerla, hace que no termine uno nunca de aprender sobre ella y de encontrar gusto a investigarla. Y eso es algo que en cada uno de nosotros está esa capacidad de hacerlo. Yo en este caso, en ese mismo programa, hablaban de que existía el derrotero original. Eso, yo me quedé fascinado por el simple hecho de que existiera el derrotero original de Francisco Albo. Y quise buscarlo, y ahí enseguida apareció el trabajo de Cristóbal Bernal,
que comentaba Enrique. Cristóbal Bernal, una persona que, pues, también, otro particular, que desde su casa pues, se ha dedicado a hacer transcripciones de muchísimos documentos originales existentes en los archivos. Bueno, lo primero que tuve es la curiosidad de, en el derrotero, puesto que venían día a día marcadas las posiciones diarias por las que iba discurriendo la expedición, pues me metí en Google Maps y traté de ver si la precisión que ellos manejaban era suficientemente buena como para poder hacer algo que, aunque fuera aproximado. Y ahí me quedé absolutamente admirado, porque descubrí la precisión altísima que estos hombres manejaban con un cuadrante de madera y una aguja de marear. Eso a mí me fascinó. En los puntos del mapa en los que uno puede comparar por la cercanía a la costa o por cualquier accidente geográfico que ellos mencionen, cuál es su posición, se da uno cuenta de que efectivamente son muy precisos. De modo que esto me fue animando a, sin otra intención más que la curiosidad, a ir creando el viaje completo, hasta que llegó un momento en el que esto se convirtió en una especie de obsesión. Yo llegaba a los fines de semana a mi casa y estaba deseando meterme en el ordenador para trasladar el derrotero al mapa, ¿no? Cuando ya esto iba cogiendo forma, ya me di cuenta de que en Internet no encontraba nada. Bueno, sí, el mejor mapa que yo he visto de la derrota de la expedición son los azulejos que hay aquí con la derrota de la expedición. Así. El resto de lo que había por Internet eran básicamente esquemas. De modo que pensé que esto, pues no sé, con suerte a lo mejor a alguien le gustaría de vez en cuando verlo, y dije, bueno, pues voy a publicarlo, ¿no? Ante mi sorpresa, esto empezó a recibir una cantidad de visitas increíble, que para mí, pues efectivamente, eso hizo que me animara a continuar. Fue un impulso. Creé la página web rutaelcano.com para que tuviera visibilidad de ese mapa y empecé ahí a desarrollar temas, ¿no? Enseguida ocurre una cosa, enseguida que uno se mete a profundizar sobre esta cuestión de la primera vuelta al mundo, se encuentra primero con que hay una dispersión muy grande de fuentes. No hay un corpus documental al que uno pueda acudir para ahí tener reunida toda la información archivada existente. Eso, por lo que sea, no existe. Luego hay otro problema. Hay pocas transcripciones de la paleografía del documento original a un texto que una persona que no sea experta sea capaz de leer. Y, por último, hay un tercer problema, y es que se ha venido escribiendo sobre este viaje durante 500 años. Mucha de la información que hoy conocemos es relativamente reciente, cuando ha visto la luz. Hay bastante documentación que vio la luz alrededor de 1920. Se había escrito mucho, por ejemplo, por Martín Fernández de Navarrete a principios del siglo XIX. Él no contaba con la información que hoy disponemos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucho escrito sobre la expedición que no es exacto o cae en errores que se han venido arrastrando a lo largo del tiempo, por el motivo que sea. Lo cierto es que para una persona que quiere abordar el tema desde cero, como fue mi caso, pues terminé dándome cuenta de que lo mejor era, aunque fuera más costoso o más dificultoso, ir a las fuentes originales y olvidarme de lo que llevaba menos de 400 años escrito. ¿Vale? O sea, puesto que hay tanta documentación original, vamos a aprovecharla y vamos a estudiárnosla. Eso, claro, evidentemente, al principio necesitas que haya gente como Cristóbal Bernal. Bueno, hay poca gente que se dedica a hacer estas transcripciones. Cristóbal es uno, está Borja Guinagalde, el director del Archivo Histórico de Euskadi, y dos obras magnas, la de Martín Fernández de Navarrete, que mencionaba antes, y la de José Toribio Medina, que se escribió en 1920, me parece. Bueno,
uno reúne esa información que ellos proporcionan y ya tiene una base muy importante. Pero también consideré necesario aprender paleografía y aprender a leer por mí mismo esto, ¿no? Esto ha sido una cosa que ha ido con el tiempo progresiva. Tampoco ahora yo puedo decir que sepa leer paleografía sin más, con matices, pero también hay que meterse en ese tema, porque hay mucha documentación de la que no hay transcripción. Está archivada, es conocida, pero o te la cuenta un historiador o tú tienes que saber paleografía para poder leerla. Bueno, pues en eso nos metimos también. Así que bueno, con todo esto pues he podido ir desarrollando temas que me interesaban. Y en este sentido pues me puedo a lo mejor diferenciar de cómo aborda o cómo afronta esto un historiador. Yo creo que los historiadores van a los hechos relevantes para la historia con mayúsculas. Yo aquí, aparte de poder ir a eso, pero también digamos que trato todo lo que tenga un factor humano relevante. Es decir, al historiador no le afecta si hubo 247 tripulantes o 239. La historia es exactamente la misma, fuera cual fuera el número de tripulantes. Sin embargo, yo he dedicado mucho tiempo a tratar de averiguar los nombres y qué fue de cada uno de ellos, ¿no? Me interesan esas historias personales. Del mismo modo, me ha interesado mucho la historia de la nao Trinidad y ese intento de tornaviaje. A la historiografía tradicional, ese tornaviaje se le ha desdeñado, ¿no? Sobre el pobre Gonzalo Gómez de Espinosa se ha dicho de todo y en general malo. Yo, sin embargo, claro, ¿por qué? Entiendo que porque la Trinidad, puesto que no consiguió nada, intentó dar la vuelta, no pudo y al final lo que ellos hicieron no tuvo ningún valor histórico, no fue relevante. Pues en esa irrelevancia han quedado. Sin embargo, la historia de la Trinidad y de las gentes que iban en ella a mí me parece fantástica y admirable. Eso es lo que me ocurre. Conocer las fuentes de todo esto a mí me ha hecho admirar a esa gente y desde la admiración hablo de ellos. Y estudio sobre ellos y difundo sobre ellos. Eso será bueno o malo, pero es así. Entonces, bueno, la página web, lo primero que... Bueno, vamos a hablar primero sobre el mapa. El mapa con la derrota de la expedición, pues es muy sencillito, muy intuitivo y lo que tiene es que en cada punto que uno pinche va a encontrar el texto que figura en el derrotero de Francisco Albo. Esto es una cuestión también a comentar, ¿no? ¿El derrotero de Francisco Albo lo escribió Francisco Albo? Bueno, pues es el nombre que figura en la portada del derrotero. Pero se nota que aquí hay 3 partes diferenciadas del derrotero. La primera parte hasta el estrecho la escribe una persona, la parte del Pacífico la escribe otra y la vuelta desde las Molucas hasta España probablemente la escribiera Elcano. ¿Por qué? Porque a la vuelta se da, es en donde más detalle vamos a encontrar en la descripción de lo que ocurre cada día, descripciones técnicas, O sea, aquí lo que encontramos diariamente es la altura que ellos son capaces de medir que tiene el Sol sobre el horizonte a mediodía, el dato de la declinación que portaban ellos en unas tablas que habían confeccionado en la casa de contratación y eso te vale para cada fecha del día del año y con eso calculaban su latitud o altura respecto al polo o al ecuador. Bueno, pues en estas 3 diferentes fases del viaje se aportan más o menos datos respecto a la latitud. Y eso hace que mucha gente, la verdad es que he podido tener este tema con gente que verdaderamente sabe de esto, admirable, ¿no? Y creo que todo el mundo opina lo mismo. El derrotero de Francisco Albo se le atribuye a él, porque así tiene que ser, pero más bien parece una recopilación de derroteros. Bueno, al final lo que obtenemos es todo el camino seguido por la expedición y una hipótesis
de el camino seguido por la nao Trinidad. Esta segunda parte con grandes matices, porque sobre la Vuelta de la Trinidad no hay derrotero. Lo que hay son diferentes fuentes mediante las que vamos a poder ser capaces de tratar de averiguar por dónde anduvieron. Tenemos datos sueltos que, si los juntamos, nos pueden permitir hacer algo como esto. Pero es una cuestión abierta y necesitaríamos conocer los datos con la precisión que sí tenemos para el viaje de la Vuelta al Mundo, ¿no? Bueno, como en la página web luego fui añadiendo derrotas de otras expediciones, además. O sea, ya aquí ya me empecé a venir arriba, hice la segunda expedición al Maluco, la expedición de García Jofre de Loaysa. Podemos ver, por ejemplo, en qué posición fue el día en que murió Elcano. Podemos, a partir de ahí, ver muchas cosas. Esta es la expedición que envió Hernán Cortés en auxilio de los nuestros que habían quedado en el Maluco con su primo Álvaro de Saavedra, más los 2 intentos de tornaviaje que no fueron capaces de concluir ninguno de los 2. Y esta gente se juntó con los supervivientes de la expedición del Loaysa, y de ellos solo unos pocos terminaron al cabo de muchos años volviendo a España. Y me interesaba en especial, esta es la derrota del viaje de Legazpi desde Nueva España a las Filipinas y el tornaviaje de Urdaneta. Me interesaba en especial porque quise comparar las derrotas que siguieron la Trinidad y este tornaviaje de Urdaneta, la primera vez que se consiguió viajar desde Filipinas hasta Nueva España. Porque luego lo veremos, hay el tramo clave en el que al final del tornaviaje la clave de este asunto era conseguir ganar el norte suficiente para que te entraran vientos portantes hacia el este. Bueno, pues la Trinidad no lo consiguió, pero si lo solapamos con esta derrota, vemos que no lo consiguió por pura mala suerte, porque en la misma época del año llegó a la misma latitud y a Urdaneta le entró el viento favorable, mientras que a la Trinidad no. Me interesaba eso por esto que comentaba antes, ¿no? Por esa admiración que siente uno por la gente de la Trinidad y ver que han sido machacados sistemáticamente, pues creo que esto era importante hacerlo. La verdad es que no he visto que esto sea un tema que se haya tratado demasiado, ¿no? Bueno, si volvemos a la página web, en la web, como decía, pues desarrollo con bastante brevedad, porque esto podría ser muy extenso, la historia de la expedición. Hablo de la Vuelta de la Trinidad, la tripulación. Con la tripulación, esto me llevó también meses de trabajo. Tengo unas breves estadísticas. Se ve que el 60% de la gente que embarcó eran españoles, el resto eran extranjeros. Cuántos fallecieron, cuántos murieron, cuántos volvieron con la nao San Antonio, desertaron o quedaron a lo largo del camino. Y gracias a tener hecha la derrota con las posiciones diarias, puesto que también están archivados los diarios en los que iba falleciendo la gente, listados de fallecidos, donde se apuntaba cuándo moría cada persona, pues somos capaces de relacionar una cosa con la otra, de modo que sabemos en qué lugar murió cada uno de los tripulantes. Y eso trasladado a un mapa, pues en Google Earth se puede ver esto así, con los lugares donde cada uno iba muriendo. Pues, de algún modo, evidentemente esto no aporta nada a la historia. Esto es un trabajo hecho pues, para convertirla en atractiva y, en cierto modo, para homenajear a esta gente casi anónima que iba en el viaje y se esforzó y no lo consiguió. Y bueno, con esto hice una tabla en la que voy indicando cada uno de los tripulantes, su nombre, su procedencia, qué fue de él, cómo acabó, y en el caso de que murieran, en qué fecha, ¿no? Y cuál es la fuente de la que viene la fecha de la muerte. Bueno, esto se puede visitar directamente. En las versiones de escritorio se ve esta tabla tal como la están viendo aquí. En versión móvil no lo reconocen. Entonces, hay dos maneras de verla.
o bien accediendo a un archivo PDF que se descarga aquí, o a el archivo en Excel, que lo tengo compartido para que todo el mundo que quiera trabajar sobre él se lo descargue y lo manipule y lo modifique a su gusto. Hay un tema que a mí me llamó mucho la atención a raíz de esto de la derrota y se lo voy a explicar mejor con un PowerPoint. Es esto. En la página web desarrollo un apartado que se llama El tamaño del mundo para Magallanes, o el mundo de Magallanes. ¿Por qué? A mí me ocurrió que en esta primera fase en la que uno va recogiendo información suelta, lo que uno escuchaba era que la gente de la expedición, en el momento de terminar de atravesar el estrecho y empezar a navegar por el Océano Pacífico, contaban con alcanzar Asia sin necesidad de andar mucho, que Asia iba a estar cerca de Panamá. Magallanes declaró, antes de partir, en un memorial que se le atribuye, aunque no está firmado, pero que se le reconoce como blanco y en botella, que era él el autor, era un memorial en el que declaraba al rey Carlos I cuál era la posición de las Islas Molucas, el destino del viaje, y argumentaba con datos geográficos la pertenencia a la corona castellana por el Tratado de Tordesillas, de las Islas Molucas. Ahí Magallanes en ningún caso está diciendo si las Molucas quedaban más cerca o más lejos de América, ¿eh? Esto es una cosa que se ha venido diciendo después. Gómara es la primera fuente que yo he encontrado en la que se hace mención a ello, que decía así, afirmaban a sí mismo Magallanes y Ruiz Falero que las Molucas estaban no muy lejos de Panamá y Golfo de San Miguel que descubriera Vasco Núñez de Balboa. Esta es la primera referencia a este hecho que yo he encontrado en las fuentes, ya no originales, sino en las crónicas de historiadores posteriores. Sin embargo, fíjense si esto fuera cierto, ¿a dónde iba Magallanes? Porque a mí esta derrota, el hecho de que Magallanes atravesara 10.000 kilómetros de Océano Pacífico hasta alcanzar el Ecuador, que era donde él sabía que estaban las islas objeto de su viaje, para mí es prueba inequívoca ya per se de que él ya esperaba encontrar un inmenso océano aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver esto, porque el tema yo creo que es interesante. Y se lo cuento porque es que esto yo no lo oigo en ningún sitio. Esto es algo que es fruto de mi interés por profundizar en esta cuestión. Y puede que esté equivocado, también se lo digo. Esto lo he hablado yo con gente que sabe mucho de la cuestión y no todo el mundo lo ve. Hay quien me dice, no puede ser lo que tú estás diciendo. Digo, bueno, pues yo lo voy a contar y es mi manera de verlo. Porque además, no quiero asustar a nadie, pero hasta con matemáticas se puede saber. Entonces, bueno, aquí Magallanes, en ese memorial que antes citaba, nos da la clave de este asunto, para mí, es la pista clave. Dice, la isla de San Antón, que es una de las de Cabo Verde, en la costa de Guinea, donde se hizo la repartición de estos reinos con los de Portugal, está hablando del Tratado de Tordesillas, evidentemente, dice, está la isla a 22 grados al oriente de la línea de repartición. Es decir, dice que Cabo Verde está a 22 grados de la línea del meridiano de demarcación del Tratado de Tordesillas. Ya te hemos cazado. Porque esa distancia, no en grados, sino en leguas, se establecía en el propio Tratado de Tordesillas, que eran 370 leguas. De modo que con esto ahora mismo ya Magallanes nos termina de decir cuántas leguas atribuye a cada grado de la Tierra. Puesto que la Tierra tiene, bueno, la Tierra no, toda esfera la puedes dividir en 360 grados. Si tú sabes medir un grado, evidentemente tendrás el tamaño completo del planeta, de la esfera. Así que
¿Qué pasa? Lo único que tenemos que tener en cuenta ahora es lo siguiente. Él estaba diciendo la distancia desde Cabo Verde al meridiano de demarcación. Esa distancia son 370 leguas y aquí es donde él dice que encuentra 22 grados de separación. ¿Vale? Pues entonces yo lo que hago es, para obtener cuántas leguas por grado atribuye Magallanes, divido las 370 leguas entre los 22, ¿no? De modo que él a cada grado le está atribuyendo 16,80 leguas. La legua, esta es otra pequeña dificultad que tenemos en esta cuestión, la legua es lo que caminaba una persona en una hora. Caminaba o a caballo al paso, ¿no? Incluso. Entonces es un valor que fue variando a lo largo del tiempo. A estas alturas del siglo XVI, la legua sí tenía un valor muy aproximado a los 5,5 kilómetros. Después, a mediados ya del siglo XVI, esa legua podemos ver en estas derrotas que hemos visto antes de Legazpi y tal, ya se estaban alargando los kilómetros por legua. Pero bueno, aquí, después de hacer la derrota de la Vuelta al Mundo entera, sí que puedo contarles que el valor de 5,5 kilómetros por legua es verdaderamente muy aproximado a la realidad que esta gente manejaba en este momento. De modo que, bueno, esos 22 grados al final terminaban siendo 2.000 kilómetros, pero 2.000 kilómetros en la latitud de Cabo Verde. Eso, en la latitud de Cabo Verde necesitamos trasladarla al Ecuador para saber cuál es la dimensión de la esfera, porque si no yo lo que voy a hacer es hallar la dimensión de este paralelo de la Tierra que al final no me lleva a nada. Necesito saber en el Ecuador, pero como es muy fácil y aquí ya no les voy a aburrir más con esto, puesto que podemos obtener el radio de la Tierra en ese paralelo contando con que la latitud de 16 grados de las islas de Cabo Verde la trasladamos a su coseno y esto nos viene al final, pues matemáticamente, a trasladar que Magallanes dice que la longitud de la circunferencia del Ecuador es de 6.300 leguas, que multiplicado por 5,5 kilómetros que atribuimos a cada legua son 34.652 kilómetros. Es decir, hoy sabemos que la Tierra tiene 40.000 kilómetros de longitud de circunferencia. En el Ecuador un pelín más, 40.044. Magallanes, con esto yo estoy diciendo que él haya un valor de 34.652. Por lo tanto, se equivocó, hizo la Tierra más pequeña en un diámetro de 5.300 kilómetros, con lo que es lo mismo un error del 13% de su tamaño. Esto es muy interesante cuando nos lo llevamos a la derrota que siguió Magallanes en el Pacífico, porque entonces todo cuadra. Esto que hablábamos al principio, que fue lo que a mí me llevó a tratar de profundizar en esta cuestión, pues ahora yo se lo cuento convencido, porque veo que efectivamente a Magallanes le sobraron esos 5.350 kilómetros que marco aquí sombreados en el Pacífico, pero lo que había antes, desde aquí hasta América, él ya esperaba encontrarlo. Así que Magallanes, por eso, tranquilamente, tardó más de 10.000 kilómetros en alcanzar el Ecuador, pese a que en el Ecuador estaba el destino de su viaje. Si él hubiera sabido que las Molucas estaban cerca de América, como decía Gómara, se las habría dejado atrás, evidentemente. No, él sabía que tenía un inmenso océano por delante, así que lo que no sabemos ya explicar es por qué se desvió del Ecuador hacia el norte, ¿vale? Eso ya entra dentro de otro tipo de conjeturas, ¿no? Porque no hay ninguna fuente que nos hable de esa cuestión. Pero por lo menos yo creo que con esto sí podemos ver que él ya sabía que el Océano Pacífico, aunque no tan grande como terminó siendo, ya sabía que iba a encontrarse un inmenso océano. Esto hay una fuente que además a mí cuando la encontré me alegré muchísimo, ¿no? Porque en la crónica de Antonio de Herrera se hace mención a que antes de que la nao San Antonio se diera la vuelta hacia España, en el estrecho de Magallanes, Magallanes pidió opinión a los demás oficiales, ¿no? Y cuando le preguntó al de la nao San Antonio, a Esteban Gómez dijo exactamente eso, que con vituallas para 3 meses podrían no ser suficientes para llegar a las Molucas porque había un gran golfo que pasar
y si les tomasen algunos días de calmas o tormentas, perecerían todos. Es decir, aquí Esteban Gómez está diciendo, cuidado que con comida para 3 meses igual no es suficiente para el gran océano que nos espera. Bueno, sobre los mapas ya se los he enseñado, no solo los de esta expedición, sino de otras que he podido ir haciendo. Y aquí, pues bueno, añado algunas reflexiones sobre las dificultades que he podido encontrar a lo largo de algunos puntos concretos del derrotero en los que efectivamente pues no había demasiada precisión. Por ejemplo, el Cabo de Buena Esperanza, era la parte esa de Sudáfrica. Ahí el derrotero contiene algunos errores en cuanto a que la latitud que establece nos la trasladamos ahora a un mapa y estamos en tierra, es imposible. Yo estoy convencido de que ellos ahí portaban cartas náuticas portuguesas, que nos consta por las fuentes que fueron hechas por Nuño García de Toreno, maestro copiador, me parece que se le llamaba, ¿verdad? Y había unas 22, 24 cartas que se habían hecho por él en la casa de contratación que portaban aquí. Evidentemente eran copias de cartas portuguesas porque ninguna expedición española había pasado nunca por Sudáfrica. Algún error debía haber en esas cartas que terminaron haciendo que se fiaban más de lo que ponía en la carta que de ellos mismos determinando su latitud. En fin. Eso es para el que le guste profundizar en ya pormenores muy detallistas, ¿no? Y quizá la parte por la que tenía que haber empezado, que es la bibliografía. La bibliografía que antes les decía, uno cuando empieza con esto casi que vas a ciegas, ¿no? Gracias a que hay gente que ha hecho transcripciones a esas obras de Martín Fernández de Navarrete, de José Toribio Medina. Bueno, pues quise ayudar al que se pudiera encontrar en la misma situación que yo, de querer abordar el estudio por uno mismo de este viaje acudiendo a las fuentes. Así que creé aquí, pues ahí al final aquí hay más de 300 enlaces a documentos archivados, no solo al original, sino también a la transcripción, para quien no todo el mundo tiene por qué saber paleografía, de modo que todo lo que está transcrito yo creo que lo he podido recopilar y faltaría alguna documentación de la que no he encontrado transcripción, ¿vale? Pero, como ven, faltarán cosas, bueno, y faltan seguro porque tengo pendiente añadir alguna documentación que está en Portugal, en el archivo Torre do Tombo, por ejemplo, esa no la tengo incorporada. Pero esto es muy exhaustivo y creo que es la primera vez, yo por lo menos en Internet, desde luego, yo no he encontrado nada parecido a este tipo de recopilación que está hecha con el fin último de ayudar al que venga a tratar de interesarse por esto. De hecho, es algo a lo que animo a todo el mundo a hacer. Los textos originales que hay archivados sobre la expedición son una auténtica maravilla, leerlos. Las transcripciones, no necesariamente el original. Ya solo ese castellano antiguo en el que hablaban, que resulta tan bonito, ¿no? Tan atractivo, sino además porque uno va a encontrar matices que de otra manera no es lo mismo que te lo cuente una tercera persona. Leer eso por uno mismo le aporta una singularidad y un valor enorme, ¿no? Porque es que es lo que decía Elcano, lo que decía Espinosa, lo que decía Magallanes. Eso tiene un valor añadido para mí enorme. Y está aquí, aquí en cualquier sitio, si uno se pone a buscarlo. Aquí hay una recopilación de ello que ayudará a quien quiera hacerlo. Pero de verdad que se lo recomiendo hacer porque es algo fantástico. Encontrarse las motivaciones de esta gente. Esa es otra cuestión que si tenemos tiempo me gustaría profundizar un poquito en el hecho de... Hay un tema que a mí, sobre este tema de ponerme en la piel de esta gente y en esa visión humana, igual que les he contado esto del Pacífico, que para mí, al final, en el fondo de la cuestión es que creo que eso del Pacífico lo que le añade es un valor más
al mérito que tiene todo esto. O sea, considero de más valor meterse a un océano que sabes que es inmenso, a meterte en un océano que no sabes lo que te vas a encontrar y, bueno, pues cada día que pasa algo que he ido avanzando, es decir, veo que es más meritorio, más heroico, más de persona valiente meterse con la determinación con la que se metieron por el Pacífico, sabiendo que era grande, que no desconociendo lo que iban a encontrar. Bueno, pues me ocurre una cosa parecida a esta con algo que creo que es fundamental en la idea general sobre la expedición de la Vuelta al Mundo, que es pues que la expedición no iba a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué la expedición de Magallanes a la especiería da la vuelta al mundo? Ese no era el objetivo de la expedición. El hecho de que la dieran es fruto de la iniciativa personal de los hombres que sobrevivían cuando estaban en Asia. Ese es otro de los hechos que para mí tiene un valor mayor, en el sentido de que aporta un valor, un enorme mérito a la iniciativa de las personas que iban aquí. Esto yo no sé si es una opinión que pueda ser compartida más o menos extensamente. Yo la desarrollo de la siguiente manera. Este es el primer viaje que va a un sitio y no vuelve por donde ha venido. La instrucción, las 73 instrucciones que dio Carlos I a Magallanes, de todas ellas, la primera es que no invadieran el hemisferio portugués del Tratado de Tordesillas. Esto, como saben, el mundo en este momento estaba dividido en dos partes, el portugués y el castellano. Y Magallanes precisamente decía que las Molucas estaban por donde el lado portugués, pero tan lejos, que ya se salían del hemisferio portugués y estaban al otro lado del mundo, ya en el castellano. De modo que Carlos I dijo, vale, pues vamos a las Molucas por el lado castellano. Habrá que ver cómo atravesamos América. Y cuando lo consigamos, llegar hasta allí. Pero si tú dices que eso está en nuestro hemisferio, vamos a por ello. De modo que esa es la idea. Y la vuelta de ese viaje tendría que haber sido, por lo tanto, por el mismo camino, deshaciendo el mismo camino que ya habían hecho la ida. Pero no. ¿Por qué no? Pues por iniciativa de los marinos que quedaban allí a la muerte de Magallanes, cuando vieron que eran capaces de hacerlo. Sin embargo, esa vuelta por ese lado portugués entrañaba un riesgo absolutamente inmenso, y era el hecho de que podían ser apresados en cualquier momento. De modo que esto aporta un siguiente valor añadido increíble, que es que el Cano, con la nao Victoria, se planteó volver a España sin hacer ninguna escala, desde Tidore, desde el otro lado del mundo, exactamente. O sea, con una sola nao, gente la justa, pretender hacer ese viaje es ya de por sí de una valentía y de un mérito inmenso. ¿Por qué no hizo el Cano lo que en principio podía haber sido más fácil, que era volver por el Pacífico? Bueno, pues sobre esto hay personas que dicen, no, bueno, es que volver por el Pacífico era más difícil que lo que hizo el Cano. Digo, bueno, pues yo creo que no, en el sentido de que podían parar a mitad de camino en Panamá. Había un viaje, había una alternativa de viaje diferente a la vuelta deshaciendo el camino completo, y era detenerse en Panamá, aquella costa que había descubierto Vasco Núñez de Balboa 3 años antes. Entonces, si hacían escala allí recibirían auxilio de otros españoles que había allí, podrían cruzar el Istmo de Panamá caminando y volver en cualquier navío a España ya con bastante tranquilidad. Ese es el viaje que quiso hacer la nao Trinidad, la nao que encontró una avería en Tidore, que iba a necesitar de una reparación de 4 meses y que ya nunca más iba a ser fiable. La pérdida de fiabilidad en la nao Trinidad hizo que adoptaran la vuelta que consideraron menos arriesgada, y fue volver por el Pacífico. Sin embargo, el Cano tuvo la iniciativa, el Cano y el resto de gente, porque los de la Trinidad también quisieron dar la vuelta al mundo, pero
se encontraron con la avería. Añadió esa dificultad extrema de no tocar tierra hasta España por el hecho de ser los primeros en dar la vuelta al mundo. El honor y el orgullo que encontraban todos estos marineros en conseguir dar la vuelta al mundo fue lo que verdaderamente movió que hoy estemos hablando de ello y no de la expedición a la especiería. Es decir, el mérito de todo esto está en los propios marinos que tuvieron esa iniciativa, esa ilusión, esas ganas de entrar en la historia por dar la vuelta al mundo. Ese creo que es fundamental, el hecho histórico más relevante, que como ven tiene una dimensión humana total, porque es a ellos a los que les atribuimos esa iniciativa. No era algo que quería el rey. De hecho, me imagino que algún argumento tendrían que dar para que cuando el rey les dijera, oye, ¿por qué os habéis saltado el Tratado de Tordesillas? Pero bueno, lo hicieron por dar la vuelta al mundo. Y eso es lo que Elcano... Todo esto podemos decir, bueno, ¿en qué fuente te estás basando en todo esto? Hay pocas fuentes que hablen de ello, muy escasitas y con datos muy sueltos. Pero para mí hay una absolutamente fundamental, que es la carta que escribe Elcano a Carlos I cuando vuelve aquí, en Sanlúcar de Barrameda. En esa carta, después de describir brevemente lo que ha ocurrido en la expedición, que encontraron el estrecho, hito brutal, atravesaron el Pacífico, llegaron a las Islas de las Especias, cargamos clavo. Las Islas de las Especias efectivamente están en la demarcación castellana. Vengo con las paces firmadas de todos aquellos reyes que están dispuestos a ser vasallos de su majestad. Bueno, pues todo eso no es importante al lado de lo que yo le cuento ahora que yo he hecho. Eso es lo que dice Elcano. Lo que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por Occidente y volviendo por Oriente. Esa frase es la clave de todo esto. Elcano tuvo la iniciativa de dar la vuelta al mundo, lo consiguió y era justamente la ilusión suya y de su gente la que hace que hoy hablemos de la vuelta al mundo y no de la expedición de la especiería. No sé si tengo un peligro yo con esto. Me lo estoy viendo venir. Sí, que yo engancho de cualquier tema de estos y no tengo fin. Entonces yo creo que casi mejor pasar a cualquier cuestión o a cualquier tema que puedan tener y vamos comentando sobre ello. Muy bien. Bueno. Bien, yo tengo un montón de preguntas que hacer. Lo que pasa es que no voy a capitalizarlo a él y haré solamente una. Si después nadie pregunta, yo te voy a preguntar unas cuantas cosas más. Pero una cuestión que siempre a mí me ha interesado porque, bueno, no sé, has hablado del derrotero de Francisco Albo, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo en que probablemente fuese el derrotero del Elcano, el derrotero de muchos otros, ¿no? Y de muchos más que iban en la expedición, ¿no? Además se nota en el lenguaje incluso que se hacen referencia, unos son muy escuetos, otros son más generosos contando cosas, ¿no? Se ve que hubo varias manos, pero bueno, se llama Francisco Albo. Pero este personaje, que era un griego que vivía en Bayona, desaparece y ya no se sabe nada más de él. Una persona, ¿verdad?, que fue tan preciso como ha contado él, tan preciso en el viaje de medir y todo eso, como después no quedó dando vueltas por aquí, en España, para ir a América, eso como hicieron otros, ¿no? Nosotros, sí. ¿Tú qué opinas que pudo haber pasado con Francisco Albo? Ya. No me he hecho esa pregunta, la verdad. Es cierto lo que dices. Además, habría sido completamente lógico que hubiera participado en la Junta del Badajoz, como claro, hicieron los demás, ¿no? Claro. Se le pierde la pista por completo. Una persona que es griega, se supone que llevaba arraigada en España tiempo, pero
no sabemos más de él y se le pierde la pista, y además deja eso, una especie de copia de derroteros o recopilación de derroteros. Sí, no sabemos más de él. La verdad es que es una pena. Se pierde, por eso. Algo habrá. Ojalá haya algo, ¿no? Supiéramos algo, ¿verdad? Sí. A lo mejor termina apareciendo su nombre en algún archivo por ahí en un cajón. Ojalá, pero sí, es una pena y es un hecho reseñable, ciertamente, que se le pierda la pista inmediatamente. Lo más probable es que volviera a su tierra, quizás, ¿no? Y se perdió ahí. Entiendo que sería así, que él volvería a su tierra. La verdad es que se hizo rico, quizá no tanto como para vivir el resto de su vida, pero bueno, se embolsó una fuerte suma. Importante, sí. Y probablemente marchará de aquí. Y a lo mejor terminará siendo pues una cosa parecido a lo de Pigafetta, ¿no? Que terminamos también perdiéndole la pista fuera de España, sí, al cabo del poco. En este caso, directamente se le pierde la pista de inmediato. Sí. Bueno, pues preguntas. ¿En qué punto da la vuelta la Sanatorio? Punto exacto. Vale, bueno, la San Antonio, no, yo tampoco tengo exactamente claro dónde da la vuelta a la San Antonio. Está claro que es en una bifurcación de las del Estrecho de Magallanes. Más por el medio. En el Estrecho de Magallanes, en el momento de invocarlo uno desde el Océano Atlántico, se va a encontrar con dos angosturas, dos especies de bahías. Esas las atravesaron toda la Armada. Después hay el canal vira hacia la izquierda, o hacia el sur, mejor dicho, y al final de ese canal al sur es donde se bifurca, y parece ser que fue ahí donde la San Antonio se despistó. Que bueno, eso me da lugar a hablar de una cosa, además, que me estoy acordando bonita. Es que tengo peligro. Leyéndome el derrotero de la expedición de Simón de Alcazaba, la expedición que se envió desde España al Estrecho de Magallanes en 1536, encontré una referencia a este hecho de la deserción o marcha a España de la nao San Antonio, porque ellos van narrando que doblan por fin el Cabo Vírgenes, embocan el estrecho y encontraron ahí una gran cruz. Se acercaron a ella y, por lo que ponía en ella, vieron que era una cruz que se había dejado por la expedición de Magallanes, justamente cuando había desertado la nao San Antonio, y se le dejó allí, al lado del Cabo Vírgenes, como señal, con unas indicaciones para que supieran que estaban por allí. Y además, no solo eso, no solo estaba esa gran cruz, sino que junto a ella estaban los restos de la nao Sancti Spiritus, la nao en la que iba Elcano, pero ya en la segunda expedición al Maluco, en la expedición de Loaiza, que allí le sobrevino una tormenta y esa nao naufragó. Bueno, pues justamente ahí, al pie de la cruz, estaban los restos de la nao Sancti Spiritus de Elcano, que en este derrotero además lo dice, y creo que es la nao de Juan Sebastián, dice, que se perdió aquí. Entonces, me ha dado pie a esto el hecho de la deserción de la San Antonio y de que los demás no sabían qué había pasado, sobre todo, básicamente. O sea, eso de que desertaran o no desertaran, en la relación de Pigafetta, él directamente habla de ello como una deserción, pero Pigafetta no supo qué había pasado, ni ninguno de los que iban en el resto de los navíos, hasta que no tornaron a España. Y bueno, incluso después de volver a España habría sus más y sus menos, porque los de la San Antonio decían que ellos habían quedado en reunirse de nuevo al cabo de los 3 o 4 días en un lugar, que ellos volvieron y no encontraron a los demás, lo cual a lo mejor era cierto también. Lo único que no estuvieron ahí esperando y se fueron. ¿Alguna pregunta más? Allí. Bueno. Sí. Ah, sí. Eso llama la atención, efectivamente, a todos los que leemos la relación de Pigafetta, sí. De hecho, yo, estoy absolutamente convencido de que la raíz, no la culpa, sino la raíz del desconocimiento existente sobre la figura de Elcano viene de ello.
del hecho de que no se le nombra en la relación de Pigafetta. Es que no se le nombra en ningún caso, ni a él ni a Gonzalo Gómez de Espinosa. Eso, además, puesto que la relación de Pigafetta ha sido la que desde el primer momento más se extendió por todas partes, pues claro, lo que se vino a escribir de la expedición abundaba en esa misma idea, de loar a Magallanes e ignorar la existencia y lo que hizo Elcano. No solo eso, sino que además se desarrolla muy poquito la segunda mitad del viaje, la vuelta de la nave Victoria. Tenemos un libro de 250 páginas hasta la llegada a las Molucas y luego la vuelta parece que es algo... Eso es, parece que es algo sobrevenido, parece que era lo fácil. Acábese el viaje, esta es ya la vuelta, ya sabemos volver. Cuando, al contrario, Elcano navegó por el Índico en una latitud desconocida por la que nadie había navegado. De hecho, se encontró una trampa de borrascas que le encumbra como uno de los mejores marinos de la historia el haber sido capaz de atravesar ese Índico y bueno, y con estas dificultades que hablábamos de no poder parar ni detenerse en ningún sitio, ¿no? Entonces, allí, una pregunta. De la fijación del antimeridiano, a ver, la fijación del antimeridiano está relacionada con la capacidad técnica de hallar la longitud geográfica. O sea, es la misma cuestión, ¿no? Esta gente era capaz de hallar de algún modo más o menos preciso su longitud geográfica. Ese es el tema. Esa era la cuestión de debate entonces. Ahí nos consta en la Junta del Badajoz los diferentes métodos que se le ocurrían a Hernando de Colón para poderla medir. Parece que había... Yo lo que encuentro en todo esto es que había métodos que podían ser más o menos válidos o más o menos precisos, mejor dicho, pero para ser aplicados desde tierra, pero esos métodos no eran válidos para utilizarlos desde la cubierta de un navío. En la cubierta de un navío, creo que a estas alturas todavía del siglo XVI, solamente podían valerse de estimaciones de velocidad y rumbo. No, creo que no había otra manera. Lo digo casi con convencimiento de ello. Es ya un poco más adelante cuando empezamos a ver, pues por ejemplo en el derrotero del tornaviaje de Urdaneta, que se habla de que portaban un sistema de gran tamaño para tratar de hallar la longitud geográfica, que no sabemos si le funcionó o no, parece que no. Es un tema que se va desarrollando en paralelo. Digamos que la exploración del Pacífico y sobre todo este viaje primero va por delante el hombre en el barco y el método no ha llegado todavía. La determinación de la latitud era algo en lo que Ruy Falero había hecho muchos estudios, tal, pero sí nos consta, sobre todo en las crónicas de Antonio de Herrera, que quien le sustituyó como cosmógrafo en la expedición, Andrés de San Martín, aplicó esos métodos que Ruy Falero, estoy hablando de él como si todo el mundo lo tuviera que conocer, era un compañero portugués de Magallanes que acudió con él a España a contarle la idea que Magallanes y él tenían, y el rey a ambos les nombró inicialmente capitanes de la expedición. Lo que pasa es que Ruy Falero después, al parecer, enloqueció, al parecer no, lo dicen muchas fuentes, y quedó en tierra. Le sustituyó el cosmógrafo de la casa de contratación, Andrés de San Martín, que aplicó, al llegar a la costa de América, los métodos teóricos que Ruy Falero había desarrollado para obtener la longitud geográfica, hallando, decía él, que no eran precisos, pero los aplicaba en tierra, no en el mar. En el mar teníamos la dificultad extrema de que, evidentemente, las mediciones eran muy en precario. El llegar a... O sea, la vuelta al mundo, se refiere usted, claro. No tiene sentido para los portugueses, ¿no? Claro, a ver, es que por eso hablaba yo de que esto es una iniciativa de los marineros que estaban en la expedición de Magallanes, porque no tenía sentido ni para Portugal ni para España dar la vuelta al mundo. O sea, el sentido práctico no lo tiene. La expedición se montó como una expedición comercial
con el fin de asegurarse la posesión de unas islas con unas riquezas naturales muy elevadas y comerciar con ellas, establecer ese primer comercio ya con las islas de las Molucas. Portugal, evidentemente, también estaba ya llegando a las Molucas con el mismo objetivo. Pero, ¿qué hizo que se diera la vuelta al mundo? Pues ya una iniciativa personal de los marineros. Los portugueses que hubieran llegado a las Molucas, en el caso de que esto ya es historia ficción, ¿no? Pero si los portugueses hubieran llegado antes a las Molucas, habría carecido de sentido volver por el hemisferio español porque podían volver por el suyo. Hasta donde yo sé, me parece notar que tenían más conocimiento náutico los portugueses que los españoles. Habían sido pioneros ellos. Ellos fueron los primeros que empezaron a atreverse a navegar en el océano abierto. Pero a estas alturas del siglo XVI los conocimientos estaban completamente mezclados. Había espionaje, contraespionaje, el propio Magallanes, mucha más gente portuguesa participaba en la expedición. La información no eran capaces de mantenerla oculta y los conocimientos técnicos tampoco. Había mucha gente de mucha valía que cruzaba información de un lado a otro. Es emocionante saber lo que me cuentas y te lo agradezco muchísimo. Para mí pocas satisfacciones puede haber mayores que saber que los niños de los hospitales en Portugal encuentran en la historia de la expedición inspiración para tratar de salir adelante efectivamente que es una... Exacto, porque vuestra iniciativa está llegando a España de mariñeiros para la esperanza y se está extendiendo a Italia, a España. Entonces para mí es algo maravilloso que cómo se invierte el tiempo en esta iniciativa que es puramente buena. Y, hombre, que me digas que habéis podido utilizar algo de la página web o del trabajo la verdad es que es un orgullo, ¿no? Sí. Vale. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Nadie más? Bueno, pues hago yo la última pregunta, ¿vale? También me he preguntado siempre, Tomás, esta señora que ha hecho la pregunta de por qué Pigafetta no nombra el Cano. Pero Pigafetta, cuando deciden en qué barco se va, se monta con el Cano. Hace todo el viaje en la Trinidad, pero cuando quedan los dos barcos... Entonces no sé si tú tienes algo más que añadir a eso. Sí, ya sabemos lo que fue, pero que Sí, pero es curioso que Pigafetta eligiera volver con el Cano, eligiera la nao Victoria, en vez de mantenerse en la nao en la que había hecho todo el camino hasta allí, hasta que tuvo que decidir con quién volver, por dónde volver. A ver, sí es cierto, que yo en descargo de la gente que volvió con la Victoria, tengo que decir que ellos sabían que había una armada de 6 navíos de Diego López Sequeira que venían a las Molucas a por ellos. De modo que permanecer en las Molucas reparando el navío Trinidad entrañaba ya por sí mismo el riesgo de que te apresaran. De modo que no era una solución cómoda quedarse allí e intentar la vuelta por el Pacífico. Tenía ese riesgo fundamental, más allá de luego cómo les fuera en el camino, ¿no? Ahora bien, mi opinión es la de que el camino que tomó la nao Victoria, el Cano, era el complicado, el difícil y el extremo, el que les iba a llevar al sufrimiento absoluto.
De modo que elegir eso, yo creo que Pigafetta dijo, por un lado quizás se fiaba más como marino del Cano que no ya de Espinosa, porque Gonzalo Gómez de Espinosa no era marino, era militar, pero bueno, había gente que evidentemente eran muy buenos y no tenemos por qué pensar mal de ellos, como Juan Bautista de Punzorol o otras personas que sí estaban para navegar con la nao Trinidad. De modo que yo creo que no era una cuestión de la capacidad de técnica como navegantes de quienes iban en un navío o en otro, sino que dijo, yo también quiero dar la vuelta al mundo. Claro. Y me voy con el Cano, porque Pigafetta es que no nombre al Cano y tiene manía al Cano, es que no nombra al Cano ni a Espinosa ni absolutamente a nadie, más que a Magallanes y a poco más. Entonces, tampoco debemos interpretar que necesariamente se llevaran mal, porque eso nos haría pensar que se llevaba mal con prácticamente todo el mundo, que era como una especie de bicho raro en la expedición, ¿no? Tampoco creo que fuera así, realmente. Pero pienso que quiso volver con el Cano por dar la vuelta al mundo. Por afán de protagonismo también. Claro, evidentemente. Él se había embarcado buscando aventuras. Claro. De modo que volver por donde ya habían venido no le aportaría demasiado interés. Él tendría interés en seguir navegando por nuevos mares, como fue en el caso de la nao Victoria. Muy bien, pues muchas gracias, Tomás. Ha sido un honor tenerte hoy aquí. Creo que todos hemos quedado muy satisfechos con tu exposición. Creo que nos ha quedado ganas de seguir, ¿verdad? Un poquito escarbando, porque esta es una historia que es inagotable. Y ahora le vamos a hacer entrega a Tomás, en nombre del Círculo de Artesanos, de 2 detallitos. Uno de ellos es que hacemos siempre a todos los ponentes que vienen a visitarnos, y otro es la novelita que un sanluqueño ha hecho, como yo te comentaba antes, sobre la vuelta al mundo, que está ilustrada también por una sanluqueña alemana o alemana sanluqueña, y que creo que te va a encantar. Así que os hago entrega.